Buenas, vamos a hablar hoy de esta figura que se encuentra acá. Esta figura que aparece en muchos lugares, en las avenidas, en restaurantes, para indicar hacia dónde se encuentra el baño. Fíjense que se encuentra también en muchos lugares, en los aeropuertos. En este caso me está indicando que hay un sentido, esta flecha, muchos le llaman flecha, me está indicando hacia la derecha. Esta flecha me está indicando hacia la izquierda. Esta flecha me indica hacia arriba y esta flecha me indica hacia abajo, pero no lo llamemos más flecha. Vamos a darle el nombre como tiene que ser. Se conoce con el nombre de vector. Vamos a hablar de la definición de vector y de sus elementos. Entonces, ¿qué es un vector? Es un segmento de recta orientado, porque él te da una orientación, te orienta a ti referente a alguna dirección, alguna ubicación de algo, alguna fuerza aplicada. Los elementos del vector es importante que lo sepamos manejar muy bien. Tenemos A, el origen. En este caso, de este ejemplo que estamos viendo, A sería acá, el origen del vector. B, el extremo, donde finaliza el vector. M, la magnitud, es la distancia que hay o la longitud desde que inicia hasta donde termina. Si mide 5 kilómetros, entonces esa magnitud es la medida de ese vector, es lo que mide exactamente. El sentido, derecha, izquierda, arriba, abajo, inclinado, en este caso está hacia la derecha, inclinado hacia arriba, el sentido de este vector. Y si tenemos que hablar de la dirección, tenemos que hablar de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En este caso, este vector tiene una dirección noroeste. Claro, si ubicamos el vector, si este apuntador fuera el vector y yo lo ubico exactamente sin moverlo, que me concuerde acá en el punto del medio de las coordenadas que me aparecen, él tendría esa dirección. Vamos a hablar de las componentes de un vector. Si yo tengo la coordenada del origen 3, 7 y el extremo 8 menos 9, entonces, fíjense acá, las componentes se las vamos a hallar al restar 8 menos 3. Y vamos a restar menos 9 menos 7. Fíjense que el 7 está positivo, pero aquí aparece negativo, porque estamos efectuando una resta. Siempre vamos a hacer resta. Fíjense que no pasa nada si los números que estamos restando son positivos. Ellos adquieren el signo menos, pero tenemos que tener mucho cuidado si esos números son negativos. Aquí 8 menos 3 resulta 5. Y menos 9 menos 7, por ser signos iguales, resulta menos 16. Vamos a hablar de la adición de vectores y de la sustracción. Si conocemos su componente, es simple. Si tenemos que sumar, vamos a sumar las primeras componentes y a sumar las segundas componentes, es decir, la X con X y la Y con la Y. Y si tenemos que restar, entonces para restar, igualmente, restamos las primeras componentes y restamos la segunda componente, pero en ese orden como aparece acá. X2 más X1, Y2 más Y1, y si vamos a restar X2 menos X1, Y2 menos Y1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el vector A y el vector B. Entonces, si me piden hallar la suma, 5 más 7, fíjense acá, y 6 más 4, me resulta 12, 5 más 7, 12, y 6 más 4, 10. Vamos a ver el siguiente subtítulo, escalar por un vector. Si a mí me dan un número cualquiera, aquí lo llamamos con este símbolo alfa, 3/5, me pueden dar cualquier cantidad, me pueden decir que es positivo o negativo, y me dicen multiplique ese número por este vector. Entonces quiere decir que al multiplicar ese número por este vector, debo hacerlo por cada una de sus componentes, es decir, 3/5 por 5 y 3/5 por menos 6 sobre 4. Fíjense acá, está indicado. Y tenemos que simplificar el resultado, tenemos que estar pendientes ahí. Fíjense, me resulta 3 en la primera componente y menos 9 sobre 10 en la segunda componente. ¿Pero de dónde salió? 5 por 3, 15. 15 entre 5, 3. 3 por 6, 18, más por menos, menos. 5 por 4, 20. Si simplificamos acá y dividimos la expresión entre 2, tanto arriba como abajo, 18 entre 2 me da 9, 20 entre 2 me da 10. Tengo que estar pendiente que al simplificar una fracción, el número por el cual vayas a dividir, se debe dividir tanto en el numerador como en el denominador. No lo puedo hacer por distintos números. Este vector se puede representar en un sistema de coordenadas, un plano XY.
Vamos a ver que es un plano XY o un sistema de coordenadas. Son dos rectas. Una recta que se encuentra acá, llamada eje de las abscisas o eje de las X. Una recta horizontal en la cual se representan todos los números enteros. En el medio está el 0, del lado derecho los positivos, del lado izquierdo los negativos. Y hacia ambos lados, fíjense que se inicia desde 1. ¿Ok? Tengo que llevar esa secuencia. Tengo también el eje de las Y. El eje de las Y se llama eje de las ordenadas. Los números para arriba son positivos, los números para abajo son negativos. Se forman unos cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tengo que estar pendiente entonces, según las coordenadas que me den, dónde voy a ubicar esas coordenadas, en qué cuadrante. Ya vamos a ver un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tengo un sistema de coordenadas, donde la coordenada de A es menos 3, menos 7. Aquí está el menos 3 en el eje de la X, aquí está el menos 7 en el eje de la Y. La coordenada de B es 6, 4. Aquí está el 6 en el eje de las X, positivo, y Y, 4 positivo, está acá, ¿lo ven? Fíjense que el B lo ubico acá porque me va a quedar en el primer cuadrante, y la A lo ubiqué acá porque me va a quedar en el tercer cuadrante. Entonces fíjense acá, desde el menos 3 sale una línea recta, desde el menos 7 sale una y se consiguen en este punto. Desde el 6 sale una línea recta, por supuesto aquí, me disculpan que no salió muy recta, y desde el 4 sale otra línea y se consiguen en un punto. Este punto donde se consiguieron es la coordenada de A, y este punto donde se consiguieron ellos es la coordenada de B. Luego, con unas reglas, unimos esos puntos y trazamos el vector en el extremo. Y ya hemos representado gráficamente un vector. Fíjense que no es necesario de que pase por el 0. Él puede quedar en cualquier dirección o en cualquier sentido. ¿Ves? Él puede quedar como sea. Puede quedar aquí arriba así, puede quedar aquí, puede quedar así, puede quedar en distintas direcciones, dependiendo de las coordenadas que nos den. Por ejemplo, este vector, si hablamos de la dirección, tiene una dirección noroeste. Noroeste. Y si hablamos del sentido, tiene sentido hacia arriba, inclinado hacia la derecha, o sea, podemos ubicarnos fácilmente. Espero que hayas entendido. Cualquier duda al respecto, estamos a la orden.